Hay una mujer que lleva 10 años levantándose antes que el sol para ir a esperar un tren en el que no viaja nadie que ella conozca. Y cada mañana, cuando la niebla se arrastra sobre las vías como un animal cansado y el viejo panel de horarios cruje empujado por el viento, ella se sienta en el mismo banco de madera desgastada, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en el punto lejano donde los raíles se juntan y desaparecen, esperando a un hombre que el mundo entero ha dado por muerto. Un hombre que se marchó una mañana igual a esta prometiendo volver en el primer tren en cuanto reuniera el dinero, y que nunca volvió, ni en el primero ni en ninguno. Y sin embargo ella sigue viniendo, invierno tras invierno, con la terquedad callada de quien ha decidido que el amor es una forma de esperar sin rendirse jamás. En el pueblo la llaman de muchas maneras, y ninguna es amable del todo. Algunos la llaman la viuda sin tumba, porque nunca hubo funeral de verdad, nunca hubo un cuerpo que enterrar, solo un puñado de papeles firmados por un juez en una ciudad extranjera que decidió, después de meses de silencio, que aquel hombre desaparecido debía considerarse fallecido a todos los efectos. Otros, los más jóvenes, que no llegaron a conocerlo, la llaman simplemente la loca del andén, y bajan la voz cuando pasan por delante de la estación y la ven allí sentada, muy quieta, como una figura tallada en la propia madera del banco. Y hay quienes, los más viejos, que sí recuerdan cómo era ella antes, ni siquiera la llaman de ninguna manera, solo apartan la vista con esa mezcla de pena y de vergüenza que sentimos ante el dolor ajeno que no podemos curar. Ella se llama Elena, aunque hace tanto que nadie pronuncia su nombre con cariño, que a veces le parece que también eso se ha perdido en algún lugar entre los raíles. Tiene ahora 38 años, pero en la penumbra del amanecer, envuelta en su abrigo gris y con el pelo recogido de cualquier manera, podría tener 20 o podría tener 60, porque el tiempo se le ha detenido en aquella mañana concreta, en aquel andén concreto, en aquel último vagón que se alejó, llevándose todo lo que ella tenía. La gente cambia, envejece, se muda, se casa, entierra a sus padres, ve crecer a sus hijos, y Elena, mientras tanto, sigue de pie en el mismo punto exacto del mundo, como si moverse fuera una forma de traición, como si abandonar aquel banco significara admitir por fin que él no va a volver. El pueblo se llama, o mejor dicho, se llamaba, porque cada año que pasa se parece menos a un pueblo y más a un recuerdo de pueblo, un lugar pequeño perdido en el interior de España, de esos que aparecen en los mapas con letra tan diminuta que casi no se leen, uno de esos sitios de los que la juventud se marcha en cuanto puede, y a los que solo regresan, ya viejos, los que triunfaron fuera, y ni siquiera todos. Había una fábrica que daba trabajo a media comarca, y cuando la fábrica cerró, se cerró con ella el futuro de 3 generaciones de un golpe, y desde entonces la estación, que antes servía de gente que iba y venía, se fue quedando vacía, silenciosa, con un solo tren de pasajeros que para 2 veces al día y del que apenas baja nadie, salvo algún hijo que vuelve por Navidad o algún funcionario despistado que se ha equivocado de parada. Y en esa estación medio abandonada, cada mañana, mucho antes de que llegue el primer tren, está Elena. Nadie sabe ya muy bien por qué sigue viniendo. Ni siquiera está segura ella misma de saberlo, pero hay algo en el gesto de sentarse en aquel banco, de escuchar el crujido del panel, de ver cómo la niebla se va deshaciendo con la luz, que se ha convertido en la única forma que tiene de seguir sintiéndose fiel a la promesa que se hicieron. Porque él prometió volver, y ella prometió esperar, y de los dos, ella es la única que ha podido cumplir su parte, y eso, por doloroso que sea, es lo único que le queda intacto. El jefe de estación, un hombre mayor de bigote blanco que la conoce desde niña y que ya debería estar jubilado hace años, la deja entrar antes de la hora. Le prepara a veces un café en el termo viejo de la oficina y se lo acerca sin decir nada, porque ya no hay nada que decir que no se hayan dicho 1000 veces, y se limita a acompañarla en silencio durante esos minutos largos en que el cielo pasa del negro al gris y del gris a ese blanco lechoso que anuncia otro día más igual a todos los anteriores. Él la ha visto llorar, la ha visto rezar en voz baja, la ha visto simplemente estar, con esa quietud que da miedo, y hace mucho que dejó de intentar convencerla de que se fuera a casa, porque comprendió que aquel andén era su casa mucho más que las 4 paredes donde dormía. Esta mañana, sin embargo, tiene algo distinto, aunque nadie podría decir todavía en qué consiste esa diferencia. Hace más frío del habitual, un frío que se mete en los huesos y que huele a nieve aunque no vaya a nevar.
y la niebla es más espesa, tan densa que el final del andén se pierde en una pared blanca de la que emerge, puntual, el ruido lejano del tren que se acerca. Elena levanta la vista, como hace siempre, con esa mezcla imposible de esperanza y de resignación que ya forma parte de su rostro, y observa cómo las luces del convoy horadan la niebla, cómo la máquina frena con ese chirrido metálico que ella conoce de memoria, cómo se abren las puertas exhalando una bocanada de aire caliente. Y entonces, de uno de los vagones baja un hombre. No es como los demás pasajeros, los poquísimos que a veces descienden aquí con sus bolsas de plástico y sus caras de sueño. Este hombre viste un abrigo largo y oscuro, de un paño caro que en este pueblo nadie podría permitirse. Lleva zapatos que brillan pese a la niebla y un maletín de cuero en la mano, y avanza por el andén con el paso seguro de quien está acostumbrado a que el mundo se aparte a su paso. Es alto, de espaldas anchas, con el pelo entrecano y una expresión dura, cerrada, la de un hombre que ha aprendido a no mostrar lo que siente. Camina mirando al frente, como si el pueblo entero le resultara indiferente, como si solo hubiera venido a resolver un asunto y quisiera terminar cuanto antes. Pero al llegar a la altura del banco, algo lo detiene. No es un ruido, no es una voz, es más bien la sensación de una mirada clavada en la nuca, esa certeza animal de ser observado. El hombre gira la cabeza despacio, casi contra su voluntad, y sus ojos se encuentran con los de la mujer sentada en el banco, esa mujer de abrigo gris, que lo mira como si hubiera visto un fantasma, con la boca entreabierta y una mano subiendo lentamente hacia el pecho. Y durante un instante que parece durar 10 años, los dos se quedan inmóviles, frente a frente, en el andén desierto, mientras la niebla los envuelve y el tren, a sus espaldas, vuelve a cerrar las puertas y arranca de nuevo, alejándose hacia el punto donde los raíles se juntan y desaparecen, dejándolos solos con todo lo que jamás se dijeron. 10 años antes, en ese mismo andén, hubo una despedida que quedó para siempre interrumpida a mitad de una frase. Y para entender por qué esa mujer sigue esperando, y por qué ese hombre ha vuelto con el rostro de piedra, hay que retroceder hasta aquella mañana de finales de otoño, en que todo todavía era posible, y el futuro parecía una promesa fácil de cumplir. Él se llamaba Andrés, y era, según todos coincidían, el mejor partido del pueblo. No porque tuviera dinero, que no tenía ninguno, sino porque tenía esa cosa difícil de nombrar que hace que la gente confíe de inmediato. Una honradez transparente en la mirada, unas manos grandes de trabajador y una risa franca que llenaba las tabernas y hacía que hasta los más viejos y amargados sonrieran a su pesar. Se había criado sin padre, sacado adelante por una madre que fregaba escaleras y cosía por encargo, y desde muy joven había trabajado en lo que fuera, en el campo, en la construcción, en la fábrica mientras la fábrica existió, siempre con la misma idea fija en la cabeza, la de labrarse una vida digna, la de no ser nunca una carga para nadie y poder ofrecer algo a la mujer que amaba. Y la mujer que amaba era Elena, a quien conocía desde que ambos eran niños y correteaban por las mismas calles polvorientas, aunque solo mucho después, ya de mayores, en las fiestas de un agosto cualquiera, se habían mirado de otra manera y habían comprendido, con esa certeza que solo se tiene una vez en la vida, que estaban hechos el uno para el otro. Elena era hija del panadero, una muchacha de risa fácil y carácter fuerte, capaz de plantarle cara a quien hiciera falta, pero también capaz de una ternura que desarmaba. Y cuando Andrés y ella empezaron a pasear juntos por el paseo del río, el pueblo entero dio por hecho que aquello acabaría en boda, porque había parejas que simplemente encajaban, y aquella era una de ellas. El problema, como siempre en aquel rincón olvidado del mundo, era el dinero, o mejor dicho, la ausencia total de él. La fábrica había cerrado, los campos apenas daban para comer, y los jóvenes se marchaban en riadas hacia las grandes ciudades o hacia el extranjero, dejando atrás calles cada vez más vacías y casas con las persianas bajadas para siempre. Andrés y Elena querían casarse, querían una casa propia, querían hijos y una vida tranquila, pero con lo que ganaban allí no llegarían jamás. Y la idea de pasarse la juventud entera ahorrando céntimo a céntimo para no conseguir nada les resultaba insoportable. Fue entonces cuando surgió la oportunidad, o lo que en aquel momento pareció una oportunidad, y con el tiempo se revelaría como el principio de la desgracia. Un conocido del pueblo, que llevaba años trabajando fuera, contó que en el centro de Europa hacían falta hombres para la construcción, que se pagaba bien, mucho mejor que en España, que en 2 o 3 años, trabajando duro y viviendo con poco,
Un hombre podía ahorrar lo suficiente para volver y montar aquí lo que quisiera. Andrés le dio vueltas durante semanas, sin decir nada, calculando en silencio, y una noche, por fin, se lo planteó a Elena junto al río, con la voz temblorosa de quien sabe que va a proponer algo que duele. Le dijo que se iría solo un par de años, 3 como mucho, que trabajaría sin descanso, que no gastaría nada en tonterías, que le mandaría todo el dinero para que ella lo fuera guardando, y que cuando tuvieran lo suficiente él volvería en el primer tren, comprarían aquella casita que a ella tanto le gustaba, la de la esquina con el pequeño huerto, y se casarían y no volverían a separarse nunca más. Elena lloró, claro que lloró, porque la sola idea de estar años sin verlo se le hacía un nudo en la garganta, pero también era una mujer práctica, y comprendía que aquella podía ser la única manera de tener juntos el futuro que soñaban, así que, secándose las lágrimas, le dijo que sí, que lo esperaría, que esperaría lo que hiciera falta, y que ni la distancia, ni el tiempo, ni nada en este mundo cambiaría lo que sentía por él. Había, sin embargo, una tercera persona en esta historia, alguien que escuchaba estos planes con una sonrisa en los labios y una tormenta en el pecho, y ese alguien era Tomás, amigo de la infancia de Andrés, casi un hermano para él, el hombre que había estado a su lado en cada travesura y en cada pena desde que tenían uso de razón. Lo que Andrés no sabía, lo que nunca había sospechado siquiera, era que Tomás llevaba años enamorado en silencio de Elena. Un amor callado y desesperado, que se tragaba cada día por lealtad a su amigo. Un amor que le corroía las entrañas cada vez que los veía juntos y felices, y que se avivó como una brasa cuando comprendió que Andrés se marchaba lejos y que Elena se quedaría sola, a solo un paso de distancia, durante años enteros. Tomás era un hombre distinto a Andrés, más callado, más retorcido por dentro, uno de esos que sonríen mucho pero cuya sonrisa nunca termina de llegarles a los ojos. No era mala persona del todo, o al menos no había nacido siéndolo, pero llevaba adentro esa envidia sorda del que siempre se ha sentido en segundo lugar, del que ve cómo el amigo se lleva a la chica, la simpatía de todos, la buena suerte, mientras él se conforma con las obras. Y cuando Andrés le pidió, con toda la confianza del mundo, que cuidara de Elena mientras él estuviera fuera, que la protegiera como a una hermana, Tomás le apretó la mano y le juró que así lo haría. Y en aquel juramento, sin que Andrés pudiera adivinarlo, ya estaba plantada la semilla de todo lo que vendría después. Llegó por fin la mañana de la partida, una mañana de finales de otoño, fría y gris, con la misma niebla arrastrándose sobre las vías que arrastraría 10 años más tarde. Los 3 fueron juntos a la estación, Andrés con su única maleta de cartón atada con cuerdas, Elena agarrada a su brazo como si quisiera fundirse con él, y Tomás unos pasos por detrás, cargando en silencio con una tristeza que los otros 2, embargados por su propio dolor, no supieron leer. En el andén, mientras el tren esperaba con las puertas abiertas, Andrés tomó el rostro de Elena entre sus manos grandes, le secó las lágrimas con los pulgares y le repitió la promesa, que volvería en el primer tren en cuanto tuviera el dinero, que le escribiría cada semana, que pensaría en ella cada minuto de cada día. Elena, entre sollozos, le hizo prometer una cosa más. Le hizo prometer que pasara lo que pasara, aunque el mundo se hundiera, aunque tardara 10 años o 20, siempre volvería a ese mismo andén, porque allí estaría ella esperándolo. Andrés se rió con esa risa suya que lo llenaba todo. La abrazó tan fuerte que casi le hizo daño, y le dijo al oído, en un susurro que ella guardaría como un tesoro durante toda la década siguiente, que ni la muerte podría impedirle volver a buscarla. Luego subió al tren, se asomó a la ventanilla, y mientras el convoy se ponía en marcha con un chirrido metálico, agitó la mano y gritó algo que el ruido de la máquina se tragó a mitad de la frase. Algo que Elena no llegó a oír del todo, y que pasaría años intentando reconstruir. Esa frase interrumpida que quedaría flotando para siempre sobre el andén, como una pregunta sin respuesta. Y así, junto al último vagón, en medio de la niebla, terminó la única despedida verdadera que tuvieron, sin que ninguno de los 3 que allí estaban pudiera imaginar que aquella imagen, la del tren perdiéndose en la distancia y la mano agitándose en la ventanilla, sería la última vez que se verían tal como eran, jóvenes, confiados, con el corazón todavía entero, antes de que la mentira y la desgracia lo rompieran todo en 1000 pedazos. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada, y Elena, que dormía con el sueño ligero de quien espera noticias, supo antes de descolgar, con esa certeza fría que a veces tenemos ante las desgracias,
que aquella llamada iba a partir su vida en un antes y un después. Habían pasado poco más de 4 meses desde la partida de Andrés, y hasta esa noche todo había ido razonablemente bien, dentro de lo duro que era estar separados. Andrés había llegado sin problemas a aquella ciudad lejana del centro de Europa. Había encontrado trabajo enseguida en una gran obra, un edificio enorme de muchas plantas, y aunque las condiciones eran durísimas, las jornadas interminables y el frío del norte se le metía en los huesos de una manera que no había conocido jamás, no se quejaba, porque cada día de sufrimiento era un día más cerca del sueño. Escribía a Elena cada semana, cartas largas escritas con su letra torpe de hombre poco acostumbrado a las palabras, en las que le contaba los pormenores de su vida allí, los compañeros de otros países con los que compartía habitación en un albergue de obreros, la comida extraña, el idioma imposible, y siempre, al final de cada carta, la misma promesa repetida, que volvería pronto, que la quería más que a su vida, que contara los días como los contaba él. Aquella noche, sin embargo, la voz al otro lado del teléfono no era la de Andrés, sino la de un compañero suyo, un español que trabajaba en la misma obra y que hablaba atropelladamente, con la respiración entrecortada, buscando las palabras para decir lo indecible. Le contó que había habido un accidente terrible en el albergue donde dormían los trabajadores, que durante la noche se había declarado un incendio, que el edificio, viejo y mal mantenido, se había venido abajo en parte antes de que muchos pudieran salir, que había habido heridos, muchos heridos, y también, aunque esa palabra le costó pronunciarla, desaparecidos. Y Andrés, le dijo con la voz quebrada, Andrés estaba entre los que no habían aparecido, entre los que nadie había podido encontrar, ni entre los vivos, ni entre los que se habían salvado. Lo que ocurrió aquella noche en la ciudad lejana, Elena tardaría años en reconstruirlo por completo, y hay partes que nunca llegaría a conocer del todo. El fuego se había propagado con una rapidez feroz por los pasillos estrechos del albergue, y en la confusión y el humo y la oscuridad, los hombres habían salido como habían podido, medio dormidos, sin saber muy bien hacia dónde correr. Andrés había ayudado a salir a varios compañeros, había vuelto atrás para arrastrar a un hombre mayor que se había quedado atrapado, y en ese segundo viaje, cuando ya salía con el otro hombre a cuestas, una parte del techo había cedido sobre él. Sus compañeros, en el caos de aquella noche, en la humareda y las sirenas y los gritos, lo dieron por perdido, porque nadie lo vio salir y nadie volvió a verlo, y cuando por fin se pudo entrar a rebuscar entre los escombros, no encontraron rastro de él. Lo que nadie supo aquella noche, ni durante mucho tiempo después, es que Andrés no había muerto. Malherido, con quemaduras y golpes, medio inconsciente, había logrado arrastrarse por una salida trasera hasta caer desmayado en un callejón, lejos del edificio, donde lo encontró de madrugada una patrulla que ni siquiera sabía que buscaba a nadie. Lo llevaron a un hospital al otro extremo de la ciudad, un hombre sin documentos, porque todo lo suyo había ardido en el albergue. Un hombre que ni siquiera podía decir su nombre, porque el golpe en la cabeza lo había sumido en un estado de confusión profunda, del que tardaría semanas en salir. Y allí quedó ingresado, sin identidad, uno más entre los muchos heridos anónimos de una catástrofe, mientras a cientos de kilómetros de distancia, en un pueblo perdido de España, empezaban a doblar por él las campanas. Porque en la obra, al hacer el recuento, faltaba Andrés, y entre los pocos objetos que se recuperaron medio quemados de los escombros, había cosas suyas, su cartera chamuscada, una foto de Elena con los bordes ennegrecidos, la cadena que ella le había regalado, y con esas pruebas, y con el testimonio de los compañeros que juraron haberlo visto entrar por última vez en el edificio en llamas, las autoridades no tuvieron muchas dudas. Se abrió un expediente, se hicieron las gestiones burocráticas que se hacen en estos casos, se cruzaron papeles entre dos países, y aunque nunca apareció un cuerpo que enterrar, con el paso de los meses, todo apuntaba a la misma conclusión inevitable, que aquel hombre había muerto en el incendio y que sus restos se habían perdido entre las ruinas. En el pueblo, la noticia cayó como una losa. Andrés era querido por todos, y saber que había muerto tan lejos, en circunstancias tan terribles, sin poder siquiera traer su cuerpo de vuelta a casa, sumió a la comunidad entera en un luto sordo y amargo. Su madre, aquella mujer que se había dejado la vida fregando escaleras para sacarlo adelante, envejeció 10 años en una sola noche y no volvió a ser la misma, encerrada en un dolor mudo que la iría apagando poco a poco. Y Tomás, el amigo del alma,
Lloró en el funeral simbólico que se celebró. Lloró de verdad, con lágrimas auténticas, porque una parte de él sí quería a Andrés como a un hermano, aunque otra parte, la parte oscura que ni él mismo se atrevía a mirar de frente, empezaba ya, en secreto, a hacer cuentas. La única persona en todo el pueblo que se negó en redondo a creer que Andrés estaba muerto fue Elena. Mientras todos los demás se resignaban, mientras se rezaban las misas y se daban los pésames, y la madre de Andrés vestía de luto, Elena se aferró con uñas y dientes a una convicción que no podía explicar con razones. La certeza absoluta, visceral, de que él seguía vivo en alguna parte, de que ella lo habría sentido si hubiera muerto, de que aquel hombre que le había jurado que ni la muerte le impediría volver, no podía haberse ido así, sin más, sin un cuerpo, sin una tumba, sin una última palabra. No había cadáver, repetía a todo el que quisiera escucharla. Y sin cadáver no había muerte. Y mientras no le demostraran lo contrario, ella seguiría esperándolo cada mañana en el andén donde se habían despedido. Porque una promesa era una promesa, y ella pensaba cumplir la suya hasta el final. Lo más asombroso de esta historia, lo que nadie en el pueblo habría podido imaginar ni en su peor pesadilla, es que Andrés sobrevivió al incendio, se recuperó de sus heridas, recobró la memoria y supo quién era. Y sin embargo, pudiendo volver, tomó la decisión deliberada y consciente de seguir estando muerto para todos, incluida la mujer que lo esperaba. Para entender una decisión tan terrible, hay que meterse dentro de aquella habitación de hospital extranjero, donde Andrés fue recobrándose muy despacio, semana tras semana, mientras las quemaduras cicatrizaban y la niebla del golpe en la cabeza se iba disipando poco a poco. Durante las primeras semanas, no supo ni quién era, ni de dónde venía, ni por qué estaba allí, y los médicos, que no conseguían identificarlo, se limitaban a curarlo y a esperar. Poco a poco, sin embargo, los recuerdos empezaron a volver en fragmentos desordenados. Primero imágenes sueltas, un río, una risa, unas manos de mujer, y por fin, un día, de golpe, su vida entera, su nombre, su pueblo, Elena, la obra, el incendio. Todo regresó como una marea, y con ello el ansia desesperada de comunicarse, de avisar de que estaba vivo, de volver a casa. Fue en ese momento, cuando ya empezaba a poder valerse por sí mismo y buscaba la manera de ponerse en contacto con España, cuando entró en su vida la persona que lo cambiaría todo, un compatriota que decía haber trabajado también en la obra y que, al enterarse de que había un español herido en aquel hospital, había ido a visitarlo. Andrés no lo recordaba bien, pero en su estado de debilidad y soledad agradeció enormemente aquella cara conocida, aquella voz que hablaba su idioma, y confió en él de inmediato, como confiaba siempre en todo el mundo, porque esa era su naturaleza, y también, a la postre, su perdición. Aquel hombre se ofreció a hacer de puente con el pueblo, a averiguar cómo estaban las cosas por allí antes de que Andrés se presentara de vuelta, y Andrés, agradecido, aceptó. Lo que Andrés no sabía, lo que no podía saber, es que aquel supuesto buen samaritano estaba en realidad al servicio de Tomás, o mejor dicho, era un conocido de Tomás al que éste había pedido un favor turbio a cambio de dinero, porque Tomás, allá en el pueblo, se había enterado por caminos indirectos de que había un superviviente sin identificar en un hospital, y el corazón le había dado un vuelco de puro terror ante la posibilidad de que Andrés estuviera vivo y regresara. En los meses transcurridos desde el falso funeral, Tomás se había ido acercando poco a poco a Elena, con la excusa de la promesa hecha a su amigo muerto, con el pretexto de cuidarla y consolarla, y aunque ella lo mantenía a distancia, él había empezado a alimentar la esperanza de que, con el tiempo, con la muerte de Andrés ya asentada en la memoria de todos, quizás algún día pudiera ocupar su lugar. Y de pronto esa posibilidad, ese futuro que empezaba a construir sobre la tumba de su amigo, se veía amenazada por la peor de las noticias, la de que el muerto respiraba. Así que Tomás urdió un plan tan cruel como eficaz, un plan del que Andrés sería la víctima perfecta precisamente por ser un hombre tan noble y tan poco acostumbrado a la mentira. A través de aquel intermediario, hizo llegar a manos de Andrés, en su cama de hospital, un sobre. Y aquel sobre contenía las armas más letales que Tomás pudo encontrar. No cuchillos ni venenos, sino algo mucho más devastador para un hombre enamorado. Unas fotografías y una carta. Las fotografías, tomadas con astucia y sacadas de contexto, mostraban a Elena el brazo de Tomás, muy juntos, ella con la cabeza apoyada en su hombro, y aunque en realidad correspondían al día del funeral, cuando Tomás simplemente la había sostenido para que no se desplomara de dolor,
sin la fecha ni el contexto, parecían la prueba evidente de una pareja de enamorados, de una mujer que se había consolado enseguida en otros brazos. Y la carta era la puñalada final. Una carta escrita imitando la letra Elena, o al menos lo bastante parecida como para engañar a un hombre débil y desesperado a miles de kilómetros de distancia. Una carta en la que la supuesta Elena, creyéndolo muerto según decía, confesaba que la vida seguía, que no había podido soportar la soledad, que había encontrado consuelo y cariño en Tomás, que le pedía perdón, pero que debía rehacer su vida, y que del dinero que él había mandado durante aquellos meses ya se había ocupado ella de darle buen uso. Cada frase de aquella carta estaba calculada para tocar exactamente donde más dolía, para destruir no solo el amor de Andrés, sino también su confianza, su fe en el ser humano, su razón misma para volver. Y funcionó de una manera terrible, porque Andrés, débil, solo, herido en el cuerpo y ahora también en el alma, leyó aquella carta una y otra vez, contempló aquellas fotografías hasta grabárselas a fuego en la memoria, y algo dentro de él, algo que hasta entonces había resistido el fuego, el dolor y el olvido, se quebró para siempre. No se le ocurrió dudar, no se le ocurrió pensar que todo podía ser un engaño, porque, se preguntaba, ¿quién iba a tomarse la molestia de urdir una crueldad semejante contra un pobre obrero que no tenía nada? ¿Quién iba a odiarlo tanto? Le resultaba más fácil, por doloroso que fuera, creer que Elena lo había olvidado, que la muerte lo había borrado de su vida y que ella, joven y llena de vida, había seguido adelante, que imaginar una conspiración cuyo motivo no alcanzaba a comprender. Fue entonces, en aquella cama de hospital, con la carta arrugada en el puño y el corazón hecho cenizas, cuando Andrés tomó la decisión que marcaría los 10 años siguientes. Si estaba muerto para ella, si su Elena, la única razón por la que había cruzado media Europa y aguantado el frío y el agotamiento y el fuego, ya no lo esperaba y había rehecho su vida con su mejor amigo, entonces, se dijo con una frialdad nueva y terrible, más valía seguir muerto de verdad. No volvería, no escribiría, no daría señales de vida. Dejaría que el pueblo entero siguiera creyéndolo bajo los escombros, y él, desde las cenizas de su antigua vida, construiría un hombre nuevo, un hombre que no confiara en nadie, que no amara a nadie, que no volviera a exponer jamás el corazón para que se lo destrozaran. Y así lo hizo. En cuanto pudo tenerse en pie, salió del hospital, cambió de ciudad, se buscó otro nombre, empezó de cero con la única cosa que le quedaba intacta, su capacidad para el trabajo duro y su inteligencia práctica. Trabajó como un poseído, sin descanso, sin permitirse ni un solo momento de debilidad, y fue prosperando. Primero un pequeño negocio, luego otro más grande, invirtiendo, arriesgando, acumulando, con esa determinación fría de quien ya no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo. Con los años se convirtió en un hombre rico, respetado y temido en los ambientes en los que se movía, un empresario de éxito de rostro impenetrable del que nadie sabía nada de su pasado y solo él conocía el precio que había pagado por aquella fortuna, el precio de un corazón convertido en piedra, el precio de haberse enterrado a sí mismo en vida para no volver a sufrir. Mientras él se dedicaba en cuerpo y alma a borrarla de su vida, ella se dedicaba en cuerpo y alma a contar los días hasta su regreso, y en ese contraste cruel, en esa simetría imposible de dos personas que se amaban tachando cada una a su manera el mismo calendario, transcurrieron 10 largos inviernos. Para Elena, el tiempo dejó de medirse en años y pasó a medirse en mañanas de andén. Cada una de esas mañanas era idéntica a la anterior y a la vez ligeramente distinta, porque el pueblo iba cambiando alrededor de su quietud, muriéndose despacio como se mueren los pueblos del interior, con una tienda que cerraba, una familia que se marchaba, una casa más con las persianas bajadas para siempre. Ella lo veía todo desde su banco, testigo inmóvil de aquella lenta agonía, mientras las estaciones se sucedían sobre las vías, la escarcha del invierno, el verde tímido de la primavera, el bochorno del verano que hacía temblar el aire sobre los raíles, y de nuevo las hojas muertas del otoño arremolinándose en el andén, un año tras otro, como las páginas de un libro que nadie termina de leer. Su vida se había reducido a una rutina casi monástica. Por las mañanas, el andén y la espera. Después, el trabajo, porque había que comer, y Elena se ganaba la vida cosiendo y limpiando casas, como antes había hecho la madre de Andrés,
en una de esas simetrías que tiene el destino. Por las tardes, la visita a aquella mujer, a la madre de Andrés, cada vez más frágil, cada vez más ida, a la que Elena cuidó como a la suegra que nunca llegó a ser oficialmente, sentándose junto a ella, cogiéndole la mano, hablándole de su hijo como si estuviera a punto de llegar, hasta que un día de invierno, uno de tantos, la anciana se apagó en silencio, y Elena fue la única que la lloró de verdad, sintiendo que con ella se iba el último eslabón que la unía a Andrés, la última persona que compartía su terca esperanza. Y luego estaba Tomás, siempre Tomás, rondándola con una paciencia de depredador que se disfrazaba de amistad y devoción. Durante aquellos 10 años, Tomás no se cansó de acercarse a ella, de ofrecerle su ayuda, su compañía, su hombro, de estar presente en cada dificultad, arreglándole una gotera, acompañándola al médico, prestándole dinero cuando venían maldadas, tejiendo alrededor de ella una red de pequeños favores que él consideraba deudas y que esperaba cobrarse algún día. Más de una vez, con el paso de los años, se atrevió a dar el paso, a insinuarle primero y a proponerle abiertamente después que rehiciera su vida a su lado, que Andrés estaba muerto, que ya había esperado bastante, que él la haría feliz, que llevaba toda la vida queriéndola. Y cada vez, con una firmeza dulce pero inquebrantable, Elena lo rechazó, agradeciéndole su amistad, pero dejándole claro que su corazón tenía dueño y que ese dueño podía estar muerto para el mundo, pero para ella seguía tan vivo como el primer día. Lo que Tomás no sospechaba, lo que lo devoraba por dentro sin que él pudiera evitarlo, es que cuanto más lo rechazaba Elena, más crecía en él, junto a la frustración, una culpa sorda que no lo dejaba dormir. Porque Tomás sabía la verdad. Tomás cargaba con el peso de lo que había hecho, con la mentira monstruosa que había separado a dos personas que se amaban, y había noches en que la conciencia lo despertaba de madrugada empapado en sudor, viendo el rostro de su amigo muerto que en realidad no estaba muerto, imaginando dónde estaría, cómo viviría, si alguna vez descubriría el engaño. A veces, en sus peores momentos, estuvo a punto de confesarlo todo, de arrodillarse ante Elena y vaciar su alma, pero siempre lo detenía el terror a perderla para siempre, el terror a que el pueblo entero lo señalara, y así, atrapado entre el deseo y la culpa, iba dejando pasar los años, hundiéndose cada vez más hondo en su propia mentira. Hubo además, en el correr de aquellos inviernos, algunos detalles pequeños que sembraron en Elena, sin que ella supiera darles forma, una vaga inquietud. Recordaba, por ejemplo, que en los primeros tiempos, antes del accidente, algunas de las cartas de Andrés parecían no llegar, que había semanas de silencio inexplicable, seguidas de 2 cartas juntas, como si algo hubiera fallado en el camino, y recordaba que era Tomás quien a veces se ofrecía a recoger el correo o a llevarlo, por hacerle un favor a la novia de su amigo ausente. Recordaba también que, tras el falso funeral, había querido escribir al extranjero para pedir información sobre los detalles del accidente, para intentar averiguar algo más sobre aquel cuerpo que nunca apareció, y que había sido Tomás quien se había ofrecido a hacer todas las gestiones, quien le había traído después las respuestas que cerraban toda esperanza. Nada de aquello era una prueba de nada, y Elena, en su dolor, no había atado los cabos. Pero los cabos estaban ahí, sueltos, esperando el momento de tensarse. Al otro lado de las fronteras, en su mundo de negocios y dinero, Andrés era ya otro hombre, o eso creía él. Vestía trajes caros, dormía en hoteles de lujo, cerraba tratos que movían cantidades que su antiguo yo, el obrero de la maleta de cartón, no habría sabido ni imaginar. Se había vuelto duro, cortante, incapaz de confiar, y aunque nunca le faltó compañía, jamás dejó que nadie se acercara de verdad a su corazón, porque ese corazón lo había clausurado él mismo, con sus propias manos, la tarde en que leyó aquella carta. Se decía a sí mismo que era feliz, o al menos que estaba en paz, que había superado el pasado, pero bastaba con que sonara una canción antigua, o que viera de refilón a una mujer de pelo castaño, recogido de cierta manera, para que algo se le clavara muy adentro, un dolor viejo que creía muerto, y que solo estaba, como él, fingiéndose muerto. Y entonces, un día, llegó la noticia que lo cambiaría todo de nuevo. A través de los pocos hilos que aún lo unían indirectamente a su tierra, se enteró de que su madre había muerto, y aunque supo que había fallecido tiempo atrás, la sola mención del pueblo, de la casa, de todo lo que había dejado atrás,
removió algo en su interior que llevaba una década enterrado. Al principio lo apartó de sí, como apartaba siempre cualquier cosa que amenazara la coraza que se había construido, pero la idea, una vez plantada, no lo dejó en paz. Descubrió además que había asuntos pendientes, propiedades, la vieja casa familiar, incluso rumores de que se buscaban inversores para reflotar aquella comarca moribunda, para comprar terrenos, incluso la propia estación abandonada. Y en la mente fría del empresario en que se había convertido, empezó a formarse una idea, mitad negocio y mitad otra cosa mucho más oscura, la idea de volver, no como el pobre Andrés que se marchó, sino como un desconocido poderoso, y ajustar de una vez por todas las cuentas con aquel lugar que lo había dado por muerto y con la mujer que lo había traicionado. Compró un billete, se puso su abrigo más caro, y una mañana fría de niebla, sin avisar a nadie, subió al tren que lo llevaría de vuelta al andén de los 10 inviernos. El hombre del abrigo oscuro que bajó del tren aquella mañana de niebla, el que se detuvo en seco al cruzar la mirada con la mujer del banco, no era ningún inversor extranjero ni ningún desconocido de paso, aunque el pueblo entero tardaría en comprenderlo, porque bajo aquel paño caro, bajo aquel rostro endurecido por 10 años de rencor y de dinero, latía todavía, aunque él se negara a admitirlo, el corazón del muchacho que un día se despidió allí mismo con una maleta de cartón atada con cuerdas. Andrés había planeado su regreso con la misma frialdad con la que planeaba sus negocios, como una operación más, una toma de posesión, una manera de cerrar de un portazo el único capítulo de su vida que seguía abierto y supurando. Se había dicho a sí mismo, durante el largo viaje en tren, que volvía por asuntos prácticos, que había una comarca en ruinas donde se podía comprar barato y ganar mucho, que había una vieja casa familiar que liquidar, que incluso la estación abandonada y los terrenos de alrededor podían convertirse en una inversión interesante si de verdad, como decían los rumores, alguien pretendía revitalizar aquel rincón olvidado del mapa. Pero se mentía, y en el fondo lo sabía, porque ningún hombre cruza media Europa solo por dinero, cuando ya tiene todo el dinero que podría gastar en 3 vidas, y lo que de verdad lo llevaba de vuelta era una herida que nunca había cicatrizado, la necesidad enfermiza de ver con sus propios ojos el lugar donde lo habían traicionado, de pisar como amo y señor la tierra que lo había enterrado en vida. Se había imaginado el regreso de muchas maneras durante aquellos 10 años, en las noches de insomnio en sus hoteles de lujo, y en casi todas esas versiones, él llegaba invulnerable, blindado, indiferente, un hombre de piedra que paseaba por las calles de su infancia sin que ninguna de ellas lograra rozarle el alma. Se veía a sí mismo comprando la casa donde Elena vivía ahora, quizá con Tomás. Se veía apareciendo ante ellos convertido en alguien inalcanzable, disfrutando del estupor en sus rostros, saboreando esa venganza fría que consiste en demostrarle a quien te destrozó que has sobrevivido y has vencido. Había alimentado esa fantasía durante tanto tiempo que se había convertido casi en el único combustible de su vida, y ahora, por fin, iba a hacerla realidad. Pero nada, ninguna de aquellas versiones ensayadas 1000 veces lo había preparado para la realidad de bajar de aquel tren y encontrarla a ella allí, sentada en el mismo banco de siempre, en el mismo andén de la despedida, envuelta en un abrigo gris, con el pelo recogido de cualquier manera y una expresión de espera infinita en el rostro. La coraza que había tardado 10 años en forjar se resquebrajó en un solo instante, en el segundo exacto en que sus ojos se encontraron, y por un momento, un solo y peligroso momento, Andrés volvió a ser el de antes, el muchacho enamorado, y estuvo a punto de dejar caer el maletín y correr hacia ella y abrazarla y preguntarle por qué le había hecho aquello. Pero entonces, como un veneno familiar, volvió el recuerdo de la carta, de las fotografías, de Elena apoyada en el hombro de Tomás, y el hielo regresó a sus venas y apretó la mandíbula y desvió la mirada y siguió caminando andén adelante como si aquella mujer no fuera nadie, como si nunca la hubiera conocido. Se hospedó en la única fonda decente que quedaba en el pueblo, un establecimiento modesto cuyo dueño no daba crédito a la fortuna de tener por huésped a un hombre tan evidentemente rico, y desde allí empezó a mover los hilos de su supuesto negocio con la eficacia de siempre, entrevistándose con el alcalde, con los pocos propietarios que quedaban, mostrando interés por los terrenos, por la estación, por las naves de la antigua fábrica, sembrando en todos la idea de que había llegado un salvador,
un inversor generoso dispuesto a devolverle la vida a la comarca. Nadie lo reconoció, y no era de extrañar, porque el paso de los años, las cicatrices que el cuello alto del abrigo ocultaba, la barba entrecana, el porte, la manera de hablar, todo en él era distinto del Andrés que se habían despedido, y además, sencillamente, nadie buscaba a un muerto en el rostro de un vivo tan poderoso. Nadie salvo ella. Porque durante los días siguientes, mientras Andrés fingía negociar y calculaba en secreto cómo acercarse a su venganza, notaba constantemente una presencia, una mirada, y sabía sin necesidad de volverse que era ella, Elena, que lo seguía a distancia por las calles del pueblo con los ojos muy abiertos y una pregunta temblándole en los labios que no se atrevía a formular. Ella no estaba segura, no podía estarlo, porque aquel hombre no se parecía apenas al que había perdido, y sin embargo había algo, un gesto al caminar, la manera de ladear la cabeza, cierta forma de mirar el horizonte, que le había atravesado el pecho como un rayo desde el primer instante en el andén, y que la obligaba ahora a seguirlo como una sonámbula, incapaz de acercarse pero incapaz también de dejarlo marchar. Y Andrés, que la sentía siempre a su espalda, libraba una batalla feroz consigo mismo, porque cada vez que estaba a punto de encararla, de soltarle a la cara todo el veneno que llevaba dentro, algo lo detenía, quizá la cobardía, quizá el miedo a que las palabras, una vez pronunciadas, hicieran real un dolor que hasta entonces solo había existido en su cabeza. Así, durante varios días, los dos giraron uno alrededor del otro como dos astros condenados a la misma órbita, sin tocarse, sin hablarse, cargando cada uno con su versión de la historia, la de él envenenada por una mentira que creía verdad, la de ella iluminada por una esperanza que el mundo llamaba locura, hasta que el encuentro, que ambos temían y deseaban a partes iguales, se hizo por fin inevitable. Ocurrió al atardecer, junto a la tapia del viejo cementerio, cuando Andrés, que había ido a visitar en secreto la tumba de su madre, se dio la vuelta y se encontró de frente, a apenas unos pasos, con Elena, que lo había seguido hasta allí y que ahora lo miraba con el rostro descompuesto, temblando de pies a cabeza, con la voz rota, incapaz de callar por más tiempo la pregunta que la estaba matando. «Eres tú», dijo ella, y no era una pregunta sino una afirmación desesperada. «Eres tú, lo sé. Te conocería entre 1.000.000 de hombres, aunque hayan pasado 1000 años, aunque el mundo entero jure que estás muerto, yo sé que eres tú». Andrés se quedó muy quieto, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo, y durante un instante consideró negarlo, decir que se confundía, que él no era quien ella creía, marcharse y dejarla con su duda para siempre. Pero no pudo, no le salió la mentira, porque una cosa era huir de ella durante 10 años, a miles de kilómetros de distancia, y otra muy distinta era negarse a sí mismo teniéndola delante, con aquellos ojos que lo desnudaban, así que apretó los puños dentro de los bolsillos del abrigo y dijo, con una voz fría que no reconoció como suya, que sí, que era él, que Andrés había vuelto. Lo que siguió no fue el reencuentro que Elena había soñado durante una década. No hubo abrazo, no hubo lágrimas de alegría, no hubo el nombre de ella pronunciado con amor. Al contrario, ella dio un paso hacia él, con los brazos a medio levantar, y él retrocedió. Se apartó como si su contacto quemara, y en ese gesto, en aquel rechazo brutal e incomprensible, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No entendía nada. El hombre al que había esperado cada mañana durante 10 años, al que había defendido de todo el pueblo, por el que había rechazado una vida entera de comodidad al lado de Tomás, ese hombre estaba vivo, estaba delante de ella, y la miraba con un desprecio helado, como si fuera ella quien le hubiera hecho un daño irreparable. «¿Por qué me miras así?», le preguntó ella entre sollozos. «¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no dices nada? ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué nos dejaste creer que habías muerto? ¿Por qué no escribiste? ¿Por qué no volviste?». Y Andrés, incapaz de contener por más tiempo el rencor que lo había sostenido durante toda una década, soltó por fin el veneno. Le dijo que no se hiciera la inocente, que sabía perfectamente por qué se había quedado muerto, que había preferido dejarla vivir su nueva vida antes que volver para estorbar, que él lo había dado todo por ella, que había cruzado media Europa y había estado a punto de morir de verdad entre las llamas, y que mientras él agonizaba en un hospital, ella ya se estaba consolando en los brazos de otro, y no de cualquier otro, sino de su mejor amigo, de Tomás. Elena lo escuchó con una expresión de incredulidad tan absoluta, tan visiblemente sincera, que por un segundo, uno solo, la certeza de Andrés vaciló. Le juró, temblando, que no sabía de qué le hablaba,
que jamás lo había traicionado, que jamás había estado con Tomás ni con nadie, que lo había esperado cada día de aquellos 10 años en el andén donde se despidieron, que el pueblo entero podía dar fe de ello, que la llamaban loca precisamente por eso, por negarse a olvidarlo, por seguir yendo a esperar un tren en el que nunca llegaba nadie. Y le preguntó, con la voz quebrada, de dónde había sacado semejante mentira, quién le había metido en la cabeza una infamia tan monstruosa. Andrés, desconcertado por primera vez en 10 años, le habló entonces de la carta y de las fotografías. Le describió aquellas imágenes que llevaba grabadas a fuego, ella apoyada en el hombro de Tomás, muy juntos, como una pareja, y le habló de la carta escrita con su letra, en la que ella confesaba haber rehecho su vida y haber dispuesto del dinero que él enviaba. Y a medida que Andrés hablaba, Elena iba palideciendo, no de culpa, sino de horror, porque de pronto empezaba a entrever la forma monstruosa de algo que la había rodeado durante años sin que ella lo viera, y cuando él mencionó la fotografía en la que ella apoyaba la cabeza en el hombro de Tomás, Elena se llevó las manos a la boca y dijo, con un hilo de voz, que esa foto solo podía ser del día del funeral, del día en que creyó que lo había perdido para siempre, del único día en que Tomás la había sostenido para que no se derrumbara de dolor sobre el suelo de la iglesia. Los dos se quedaron mirándose en el silencio del atardecer, junto a la tapia del cementerio, mientras entre ellos, como un fantasma que tomaba forma por fin, empezaba a alzarse la silueta de la verdad. Una verdad que ninguno de los dos quería creer del todo, porque implicaba admitir que 10 años de sus vidas, los mejores años, se los había robado una mentira, y que el arquitecto de aquella mentira no era ningún desconocido, ningún azar cruel del destino, sino el hombre en quien ambos habían confiado, el amigo del alma, el que había jurado cuidar de ella, el que llevaba una década esperando pacientemente a que Andrés se borrara del todo para ocupar su lugar. La prueba definitiva, la que convirtió la sospecha en certeza y prendió la mecha de todo lo que vendría después, apareció en el lugar más inesperado, en el fondo polvoriento de una caja de latón que la difunta madre de Andrés había guardado durante años sin saber lo que guardaba. Y fue Elena quien la encontró, porque después de aquel encuentro junto al cementerio, ninguno de los dos pudo ya volver a dormir sin buscar la manera de desenredar la madeja. Aquella noche no se separaron. Fueron juntos a la vieja casa familiar de Andrés, que llevaba años cerrada y a la que él tenía por fin el valor de entrar, y entre el polvo y los muebles cubiertos con sábanas, entre los objetos detenidos en el tiempo, encontraron la caja donde la madre había ido guardando todo lo relacionado con su hijo, las pocas cartas que le había mandado desde el extranjero, las que sí habían llegado, la documentación del falso fallecimiento, los recortes, y también, al fondo del todo, algo que le heló la sangre a Andrés, un par de cartas suyas, escritas de su puño y letra, dirigidas a Elena, con el sello puesto y el matasellos estampado, y sin embargo cerradas, sin abrir, nunca entregadas, como si alguien las hubiera interceptado en el camino, y en lugar de destruirlas, por alguna razón las hubiera conservado y hubieran ido a parar por caminos que nadie podría ya reconstruir del todo, a manos de la madre. Andrés sostuvo aquellas cartas con manos temblorosas, reconociendo su propia letra. Cartas que él recordaba haber escrito y echado al correo en los primeros tiempos. Cartas de amor y de añoranza que Elena juraba y perjuraba no haber recibido jamás. Y comprendió de golpe que su historia estaba llena de agujeros que él nunca se había parado a mirar. Semanas de silencio que ella atribuía a su falta de noticias y que él atribuía a las de ella. Cartas que salían y no llegaban. Respuestas que se esperaban y no venían. Todo un tejido de silencios fabricados que solo tenía sentido si alguien, deliberadamente, se había dedicado a cortar los hilos que los unían. Elena, mientras tanto, con la cara empapada en lágrimas, iba encajando por fin las piezas sueltas que durante años habían flotado en su memoria sin encontrar su lugar. Recordó en voz alta cómo, en los primeros meses, era muy a menudo Tomás quien se ofrecía a acercarse a recoger el correo cuando bajaba al pueblo. Por hacerle un favor, decía, porque le pillaba de camino. Recordó cómo tras la noticia del accidente, había sido Tomás quien se había encargado de todas las gestiones con el extranjero, quien traía y llevaba papeles, quien le comunicaba las respuestas oficiales, quien filtraba, comprendía ahora con espanto, absolutamente toda la información que llegaba de fuera. Recordó también, y este recuerdo le produjo náuseas, cómo el dinero que Andrés aseguraba haber enviado durante aquellos primeros meses, ella nunca lo había recibido, y cómo, cuando en su momento comentó extrañada aquella falta,
Había sido de nuevo Tomás quien le quitó importancia, quien le dijo que seguramente se habría perdido, que esas transferencias del extranjero a veces fallaban, que no le diera más vueltas. Cada pieza que encajaba dibujaba con más nitidez el rostro del culpable. Y aunque a los dos les costaba un mundo aceptarlo, porque significaba que un hombre al que habían querido, cada uno a su manera, había sido capaz de una crueldad tan larga y tan calculada, ya no cabía ninguna duda razonable. Tomás había interceptado las cartas de Andrés para que Elena lo creyera silencioso y frío. Había retenido o desviado el dinero para sembrar la desconfianza, y cuando la desgracia del incendio le sirvió en bandeja la ocasión de dar a Andrés por muerto, en lugar de alegrarse de que hubiera un superviviente, había urdido la infamia final, aquella carta falsa y aquellas fotografías manipuladas, para asegurarse de que el muerto nunca resucitara, de que Andrés, roto y humillado, decidiera por su propia voluntad no volver jamás. Para confirmar del todo lo que ya sabían en el corazón, al día siguiente fueron a ver al antiguo cartero del pueblo, un hombre ya muy mayor, casi ciego, retirado hacía años, que al principio no recordaba gran cosa, pero que, al oír ciertos nombres y ciertas fechas, fue rescatando de su memoria detalles reveladores. El viejo cartero recordaba, sí, que en aquella época había habido un lío con el correo de la casa del panadero. Recordaba que en más de una ocasión había entregado cartas del extranjero no a la propia Elena, sino a un joven que decía ser de la familia y que se encargaba de todo. Un joven muy servicial, muy educado, que siempre estaba pendiente de si llegaba algo de fuera. Y cuando le escribieron a Tomás, el anciano asintió despacio, con la certeza turbia de los muy viejos, y dijo que sí, que aquel era, que aquel muchacho recogía las cartas con una insistencia que en su momento le pareció simple diligencia y que ahora, a la luz de lo que le contaban, se le antojaba algo muy distinto. Con las cartas cerradas en la mano, con el testimonio del cartero, con el recuerdo de la foto del funeral y con todas las piezas por fin en su sitio, Andrés y Elena se miraron, y en esa mirada había de todo. Había el dolor inmenso de comprender la magnitud de lo que les habían robado. Había la vergüenza de Andrés por haber dudado de ella, por haberse dejado engañar tan fácilmente, por haber elegido creer lo peor en lugar de volver y comprobar la verdad. Había el luto por 10 años perdidos que ya nadie les devolvería, pero había también, por primera vez en una década, algo parecido a la luz, la certeza terrible y liberadora de que su amor nunca había sido traicionado, de que ambos habían sido fieles a su manera, de que la única traición había venido de fuera, de la mano de un tercero, y de que ahora, por fin, había llegado el momento de mirar a ese tercero a los ojos. Tomás supo que su mundo se derrumbaba en el instante mismo en que abrió la puerta de su casa y se encontró en el umbral, uno junto al otro, a las dos personas que jamás habría querido ver juntas, a Elena, con el rostro endurecido por una determinación que él no le conocía, y a un hombre alto, de abrigo oscuro, cuyos ojos, pese a los años y las cicatrices y la fortuna, reconoció al segundo como los ojos del amigo al que había enterrado en vida. Durante un instante interminable, nadie dijo nada. Tomás se quedó paralizado, con la mano aún en el pomo de la puerta, y en su cara desfilaron a toda velocidad la incredulidad, el terror y por fin una especie de rendición cansada, como si una parte de él, la parte que llevaba 10 años sin dormir bien, hubiera estado esperando aquel momento desde el principio. Hubiera sabido siempre que tarde o temprano la verdad vendría a llamar a su puerta. Andrés dio un paso adelante, y Tomás retrocedió instintivamente hacia el interior de la casa, y así, sin que mediara invitación alguna, los tres acabaron dentro, en la penumbra del salón, frente a frente, los tres vértices de un triángulo que se había mantenido en pie durante una década sobre los cimientos de una mentira. Andrés no gritó, y eso fue lo más terrible para Tomás, que habría preferido 1000 veces la furia a punto de estallar, los puños, los insultos, cualquier cosa antes que aquella voz baja, contenida, glacial, con la que su antiguo amigo empezó a poner sobre la mesa una a una todas las pruebas. Le mostró las cartas cerradas, las que él mismo había escrito y que nunca llegaron, y le preguntó si reconocía su letra. Le habló del testimonio del viejo cartero, que recordaba perfectamente a quién entregaba el correo del extranjero. Le habló del dinero desaparecido. Y por fin, guardándose lo más doloroso para el final, le habló de la carta falsa y de las fotografías del funeral sacadas de contexto que alguien le había hecho llegar a su cama de hospital. Y le preguntó, siempre con aquella calma escalofriante,
¿Quién? ¿Quién en todo el ancho mundo podía haber tenido interés en fabricar semejante infamia? ¿Quién conocía a la vez a Elena y el dinero y su paradero? ¿Quién se había beneficiado de que él no volviera nunca? Tomás intentó al principio negarlo, balbució excusas, dijo que no sabía de qué le hablaban, que se confundían, que él siempre había sido un buen amigo, que había cuidado de Elena todos aquellos años como le había prometido Andrés. Pero su voz temblaba, y sus ojos huían, y cuando Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso hacia él y le preguntó, con una serenidad que dolía más que cualquier reproche, cómo había podido, cómo había sido capaz de robarles la vida a los dos, y de mirarla a la cara cada día durante 10 años sabiendo lo que sabía, Tomás sintió que las piernas no lo sostenían, y se dejó caer en una silla, y se cubrió el rostro con las manos, y el muro de mentiras que había levantado a lo largo de una década se vino abajo de golpe, como el edificio de aquel incendio lejano, sepultando bajo sus escombros al único hombre que quedaba dentro. Y entonces confesó entre lágrimas, con la voz entrecortada, vaciando por fin el alma envenenada que llevaba tanto tiempo cargando. Confesó que siempre, desde niño, había estado enamorado de Elena, que había sufrido en silencio viéndola con Andrés, que la marcha de su amigo le había parecido una señal del destino, una oportunidad que la vida le ofrecía por fin a él, el eterno segundón. Confesó que había empezado interceptando las cartas casi sin querer, retrasándolas primero, quedándoselas después, convenciéndose a sí mismo de que solo pretendía enfriar poco a poco una relación condenada por la distancia. Confesó que había desviado el dinero, que había alimentado en Elena la desconfianza, y confesó, por fin, con la voz rota por el llanto, lo peor de todo, que cuando se enteró por sus contactos de que había un superviviente sin identificar, de que Andrés podía estar vivo, el pánico a perderlo todo lo había arrastrado a urdir aquella carta falsa y aquellas fotografías, con la fría intención de asegurarse de que Andrés, creyéndose traicionado, no volviera jamás. No lo hice por maldad, sollozaba Tomás, o al menos yo no me lo parecía entonces. Lo hice porque la quería, porque llevaba toda la vida queriéndola y sentía que la vida siempre se lo daba todo a él y a mí nada. Y pensé que si Andrés desaparecía, yo por fin tendría una oportunidad de ser feliz. Pero no fui feliz, gritó. No lo fui ni un solo día, porque ella nunca me quiso, porque siguió esperándote cada mañana en aquel andén por mucho que yo hiciera, y yo me quedé atrapado con mi mentira y con mi culpa, sin poder confesar, sin perderlo todo, viéndola sufrir cada día por un hombre al que yo había condenado, odiándome a mí mismo cada noche, deseando muchas veces no haber nacido. Y ahora que estáis aquí los dos, delante de mí, casi lo agradezco, casi siento alivio, porque ya no puedo más, porque llevo 10 años muriéndome despacio por dentro, y por lo menos ahora se ha acabado. Andrés lo escuchó hasta el final sin moverse, y cuando Tomás cayó, agotado, hundido en la silla como un despojo, en el salón se hizo un silencio espeso, cargado con el peso de una década de dolor. No hubo violencia, no hubo venganza, porque Andrés comprendió, mirando a aquel hombre roto, que ningún castigo que él pudiera imponerle sería peor que el que Tomás llevaba ya 10 años infligiéndose a sí mismo, y comprendió también, con una claridad amarga, que descargar su ira sobre Tomás no le devolvería ni un solo día de los que le habían robado. Así que se limitó a mirarlo largamente, con una mezcla de asco y de una lástima que no esperaba sentir, y le dijo únicamente que se marchara, que se fuera del pueblo y no volviera nunca, que desapareciera de sus vidas para siempre, porque era lo único que aún podía hacer por ellos, dejarlos en paz de una vez. Amaneció de nuevo sobre el andén, con la misma niebla arrastrándose sobre las vías y el mismo crujido del viejo panel de horarios empujado por el viento. Pero aquella mañana, por primera vez en 10 años, todo sonaba distinto, porque en el banco de madera desgastada ya no había una mujer esperando sola un tren en el que no llegaba nadie, sino 2 personas sentadas muy juntas, en silencio, contemplando cómo la luz iba deshaciendo la niebla sobre los raíles. No había sido fácil llegar hasta aquella mañana, y sería injusto contar esta historia como si el descubrimiento de la verdad hubiera bastado para borrar de un plumazo 10 años de dolor, porque no fue así, porque las heridas tan profundas no cicatrizan en una noche por mucha luz que se haga sobre ellas. En los días que siguieron a la confesión de Tomás, Andrés y Elena tuvieron que aprender de nuevo a mirarse, a estar el uno junto al otro, a reconocerse bajo las capas de tiempo y de dolor que los años les habían ido depositando encima. Andrés cargaba con el peso terrible de haber dudado de ella,
de haber elegido creer en una mentira en lugar de volver a comprobar la verdad, de haber castigado a la mujer que lo amaba con 10 años de un silencio inmerecido, y esa culpa no se la quitaba a nadie, ni siquiera a ella, por mucho que Elena le repitiera que la única culpa era de quien había fabricado el engaño. Y Elena, por su parte, tenía que hacer las paces con una verdad agridulce, la de que el hombre que le devolvían no era el mismo que se había marchado, que aquel muchacho de risa franca y corazón abierto se había convertido en un hombre endurecido, desconfiado, marcado a fuego por el rencor y la soledad, y que amar al Andrés que regresaba significaba también amar sus cicatrices, tener paciencia con sus silencios, ayudarlo despacio a deshelar un corazón que él mismo había convertido en piedra para poder sobrevivir. Hubo conversaciones largas y difíciles, hubo lágrimas, hubo reproches también, porque era humano que los hubiera. Hubo noches en que la magnitud de lo perdido se les hacía tan insoportable que dudaban de poder reconstruir nada sobre semejantes ruinas. Pero por debajo de todo aquel dolor seguía latiendo, terco e intacto, lo único que ni la distancia, ni el fuego, ni la mentira, ni los 10 inviernos habían logrado matar. El amor que se habían jurado junto al último vagón. Aquel amor por el que ella había esperado cada mañana y por el que él, aun creyéndose traicionado, jamás había podido amar a ninguna otra. Y así, poco a poco, día a día, con la lentitud paciente con la que se reconstruye una casa derrumbada, piedra a piedra, fueron encontrando de nuevo el camino el uno hacia el otro. No ya como los jóvenes que habían sido, porque esos jóvenes se los había llevado el tiempo para siempre, sino como dos supervivientes que contra todo pronóstico habían vuelto a encontrarse al otro lado de la desgracia. En cuanto a Tomás, cumplió lo que Andrés le había ordenado y desapareció del pueblo pocos días después de la confesión, sin despedirse de nadie, cargando con su única maleta y con el peso mucho mayor de su culpa. Y nunca más se volvió a saber de él en aquella comarca. Se fue a vivir su castigo a otra parte, condenado a arrastrar por el resto de sus días el recuerdo de lo que había hecho y de la felicidad que había destruido, la de otros, y sin quererlo, también la suya. Elena, que era una mujer de corazón grande, llegó con el tiempo a sentir por él algo parecido a la compasión, no el perdón, que quizá era mucho pedir, pero sí la comprensión melancólica de que también él, a su manera torcida y cobarde, había sido una víctima de su propio amor malentendido y de su propia debilidad. Andrés, el poderoso empresario que había vuelto al pueblo con la fría intención de comprarlo y vengarse de él, acabó haciendo algo muy distinto de lo que había planeado. Con su dinero, que ya no le servía para llenar ningún vacío, porque el vacío había empezado por fin a llenarse de otra manera, decidió quedarse y devolverle la vida a aquella comarca moribunda, no como una venganza, sino como una forma de reconciliación, reabriendo talleres, dando trabajo, arreglando lo que llevaba décadas cayéndose a pedazos, y entre todo lo que restauró estuvo la vieja estación, que hizo reformar con esmero, conservando el mismo banco de madera desgastada en el que Elena había esperado durante 10 años, porque no quería borrar aquel andén de su historia, sino convertirlo en el principio de otra distinta. Y así llegamos al final, o mejor dicho, al verdadero principio, a aquella mañana de niebla en la que los dos estaban sentados juntos en el banco de siempre, en silencio, cogidos de la mano, esperando. Porque Andrés había insistido en una última cosa, en un gesto que a cualquiera le habría parecido extraño, pero que para ellos lo era todo. Le había pedido a Elena que fuera con él una vez más al andén, a esperar el primer tren de la mañana, y cuando el convoy emergió de la niebla con su chirrido metálico y se detuvo ante ellos y se abrieron las puertas, Andrés se levantó, subió al tren ante la mirada desconcertada de Elena, se asomó a la ventanilla y le dijo, con una sonrisa que por fin volvía a ser la de antes, la del muchacho que se había marchado, que se bajara del banco y lo esperara en el andén, que solo iba a hacer una cosa. El tren no llegó a arrancar, solo aguardó unos segundos con las puertas abiertas, pero fue suficiente para que Andrés volviera a bajar de él, esta vez de verdad, esta vez para quedarse, y caminar hacia ella por el andén, y por fin, después de 10 años y de un océano de dolor y de una mentira que casi los destruye, la tomara entre sus brazos y cumpliera al pie de la letra la promesa que le había hecho junto al último vagón, la de volver a buscarla en el primer tren, porque ni la muerte, ni la distancia, ni el tiempo, ni la peor de las traiciones, habían podido impedirle regresar por fin a aquel andén donde ella siempre, siempre lo había estado esperando.